Hola, bienvenidos jóvenes, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están las energías ya ahorita en la mañana? ¿Ya tomaron cafecito? Hacia aquí está bien activo el compañero. Bien, bueno, gracias por darse este momento con nosotros. Para Fundación Gloria Criti, el programa Oportunidades, siempre vernos rodeados de jóvenes es bien emocionante, bien energizante, porque me parece que ustedes saben que ustedes son el propósito de nuestro trabajo. Es decir, nos levantamos en la mañana, abrimos los ojos y nos damos cuenta del valor del trabajo que hacemos en el día a día. Así que gracias por estar acá y pues recordarnos que por ustedes estamos haciendo lo que hacemos. Listo. Bien, para comenzar, quiero pedirles o quiero invitar a todo o a toda persona que esté aquí en este salón que tenga sueños, tenga objetivos que cumplir en este momento, tenga metas que alcanzar en este momento trazadas, ya bien identificadas, que se pongan de pie. Las personas que tienen sueños, objetivos, metas. Muy bien, gracias. Ahora, quiero que nos tomemos unos segundos para nosotros mismos, poquitos segundos. Y quiero invitarlos a que cierren sus ojos por un momento. Permítanse cerrar sus ojos. Y visualicen, piensen en ese sueño que quieren alcanzar, en ese objetivo, en esa meta por la que están trabajando arduamente, por la que están luchando. Piensen en qué emociones les embarga ese momento. ¿Sienten alegría? ¿Sienten emoción? ¿Qué emociones llegan al sentir que están alcanzando ese sueño, que están lográndolo? ¿Qué pensamientos llegan a su mente? En ese momento de éxito, véanse alcanzando ese sueño, ese objetivo, esas metas. Muy bien. Y al ritmo de cada uno, nos vamos a quedar con esa emoción, con esos pensamientos, y vamos a ir abriendo los ojos al ritmo de cada uno. Cuando se sientan, van abriendo sus ojos. Excelente. Bueno, entonces nos quedamos con ese sueño, con esas metas, con esos objetivos, con esas emociones, con esos pensamientos, y quiero hacerles una última invitación. A quienes estén dispuestos a hacer de este día un paso más para lograr ese sueño, que dé un paso hacia adelante, ahí donde están. Quien esté decidido a convertir este día en un evento importante para alcanzar esos sueños. Muy bien. Gracias y felicidades, porque veo que todos dieron el paso. Así que bien, gracias. Pueden guardar pues el asiento. Gracias. Y bien, para comenzar, pues decirles que este es un evento, es un formato que la Fundación Gloria Criti, el programa Oportunidades, ha creado para ir al grano. Nos sentamos, dialogamos sobre temas de empleabilidad con los jóvenes, con ustedes, con el propósito de generarles más información, de darles más recursos, más insumos, para que ustedes sean los que tomen las mejores decisiones en virtud de qué carrera van a estudiar, o qué seguir estudiando, o en qué áreas de la economía van a desarrollarse de forma profesional, qué pasos van a seguir dando en su vida, en el mundo del trabajo, incluso en su vida personal, porque todo está conectado. Así que, pues, iniciemos este momento.
Y pues quiero contarles que para la Organización Internacional para el Trabajo, que se le conoce como OIT, el empleo juvenil está a la baja y se ha reducido un 8.7% desde la pandemia. Y además de esto, el Banco Mundial afirma que pues, en El Salvador la tasa de desempleo asciende a un 5.9%. Y esto pues lo que nos revela es que hay problemas para recuperar los empleos que se fueron perdiendo en la pandemia y que los jóvenes de ahora tienen que todavía dar pasos adicionales o un poquito más de esfuerzo para generar más competencias o desarrollarlas a un nivel más avanzado para pues posicionarse mejor en el mercado laboral. Eso es lo que nos indica esta realidad. Y que las poblaciones más afectadas en temas de escasez de empleo son los jóvenes y las mujeres. Y esta realidad, bueno, ha puesto a toda la población joven en un escenario en el que se ven enfrentándose a la intermitencia laboral, a la informalidad, a la carencia de experiencia laboral que dificulta en el tema de cómo yo me voy a posicionar en un empleo si no tengo la experiencia que están solicitando. También hay una escasa posibilidad de seguir desarrollando las competencias para el trabajo, aquellas cualificaciones o calificaciones que se necesitan para poder acceder a empleos formales o a empleos que les permitan un mayor desarrollo profesional. Y sobre todo, la juventud está enfrentándose al desaliento. Al desaliento porque, claro, cuando buscamos empleo, de repente tenemos poca tolerancia a participar en un proceso de reclutamiento y selección, en un segundo, en un tercero, y que no nos llamen, o llegar solo a la entrevista, ¿y qué pasó? Y entonces, así es la vida laboral, vas y vas ejercitándote en esos procesos de reclutamiento y selección, vas tomando experiencia para saber proyectarte mejor. Yo creo que todo lo que estamos aquí lo sabemos, porque todos hemos hecho cursos ya, una certificación para el empleo. Así que para hablar sobre estos retos, sobre cómo está la situación del empleo propiamente aquí en El Salvador, hemos, digamos, organizado este conversatorio y pues quiero invitar a quienes nos van a estar acompañando en este momento para desarrollar este tema. Quiero invitar a Ingrid Rodas. Ella es la gerente de clientes y marca de AFP Crecer. AFP Crecer desde el 2020 ha desarrollado una iniciativa, una plataforma que se llama Talento CI y bueno, es enfocada en el desarrollo de competencias para el empleo de los jóvenes y también como el generar oportunidades de empleo y emprendimiento. Así que gracias, Ingrid, por acompañarnos. Un aplauso, gracias. Para Ingrid, el talento joven es la capacidad de proponer nuevas ideas. Y esto es porque se sabe que los jóvenes viven en un entorno de cambio y que eso los convierte en un talento diferente, divergente, es decir, saben cómo responder ante la disrupción, ante el cambio. También nos acompaña Rodrigo Cuadra. Rodrigo Cuadra es asesor técnico de empleabilidad y formación integral de la cooperación alemana GIS. Para Rodrigo, el talento joven es el motor de la sociedad salvadoreña. O sea, cree firmemente en que los jóvenes que en los jóvenes hay que apostar toda clase de recursos, tiempo, esfuerzos, porque vale la pena, ustedes son el futuro. Y también nos acompaña Abelino Guzmán, él es especialista de empleo y emprendimiento, asesor de programas de desarrollo empresarial de Metas y Visión, que es una empresa que también desarrolla proyectos en favor del empleo juvenil. Y para Abelino, el talento joven es potencial y desarrollo.
Así que como ven, me acompañan 3 personas que creen fuertemente en que pues, vale la pena dedicarnos a apoyarles y asesorarles sobre todo para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones en este mercado laboral y en este contexto. Y bueno, gracias por acompañarme, en hacer el tiempo en sus agendas. A ver, primero quisiera que a los jóvenes los conocieran quiénes son, las organizaciones que representan y que nos comenten un poco sobre las iniciativas que estas organizaciones están desarrollando en favor de la empleabilidad juvenil. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias. Voy a ponerme esto un poquito más lejos porque tengo un timbre un poquito fuerte. Muchísimas gracias, qué alegría ver todas esas caritas y lo miran a uno con esta cara de ¿qué me va a decir? ¿Verdad? Es un desafío para nosotros que estamos aquí, verdaderamente poderles contribuir en algo para lo que va a ser su vida profesional. En Crecer, pues tenemos 25 años de existencia, ustedes saben. Digamos que el centro de la industria o de la actividad nuestra es la administración de ahorro de pensión. Un tema poco sexy para muchos, ¿verdad? O sea, las pensiones, sí, no, ustedes que están tan jovencitos dicen, nunca voy a llegar ahí. Pero sí, es un tema relevante que hay que irlo construyendo todos los días. Es el ahorro más importante de nuestra vida. Imagínense que ya administramos más de 6.300 millones de dólares en ahorro y rentabilidad generada pues de todos nuestros afiliados, superando 1.9 millones. Cuando nosotros empezamos esta actividad más cercana con los jóvenes, digamos que siempre habíamos estado apoyando bootcamps, ferias, congresos de terceros, pero en algún momento dijimos, no, si verdaderamente queremos es conocer la necesidad del joven, y teniéndolos tan cerca desde su incorporación al mercado laboral, empezamos desde 2019 a conversar. Y tuvimos toda una serie de conversaciones con muchos jóvenes y eso dio pie a que creáramos nuestra propia plataforma que ya Claudia les mencionaba. Talento Si Hay, como su nombre lo dice, es un reconocimiento a que todos ustedes son una semillita de talento para las empresas y para nuestra sociedad. Y digo por la sociedad porque hay un desafío de empleo bien relevante. El Salvador siempre ha tenido desafíos de empleo, valga decirlo, y los países del mundo, pero en realidad la diferencia más allá del desafío que está afuera es el desafío interno. Entonces reconocer ese talento y poderles ayudar a potenciarlo es el objetivo de Talento Si Hay. Y ahí ustedes voy a hacer el comercial, entran a www.crecer.com.sb, ponen Talento Si Hay en el buscador y lo lleva, y ahí ustedes lo navegan y me cuentan, se registran en los cursos gratuitos, etc. Y también desarrollamos un observatorio de empleo. Nos aliamos hace un par de añitos con Casatic, debido a todo este tema de la revolución industrial 4.0 que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Que es todo este tema del mundo de la inteligencia artificial, la automatización, la tecnología y todo esto que estamos hiperconectados, hipersaturados de datos, bombardeados por todos lados. Dijimos, bueno, que en El Salvador se podría decir que son las competencias y las calificaciones que más buscan las empresas de tecnología en los talentos. Y entonces desarrollamos con Casatic un observatorio del empleo que se llama Talento 4.0, que ahorita está en desarrollo de un sitio web para que pueda estar entregando toda esa data, y ahí se mira, por ejemplo, cuáles son las competencias que las empresas están buscando en los jóvenes, técnicas blandas para el mundo de todo de la tecnología y las comunicaciones. Entonces estas dos iniciativas podríamos decir que son las últimas más emblemáticas que hemos desarrollado en Crecer y que pues están al servicio de toda nuestra sociedad. Gracias, Ingrid. Gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha bien, verdad? Ok. Yo soy Rodrigo Cuadra, como decía Claudia.
Yo trabajo para la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo, GIZ. Para mí es un honor estar acá en primer lugar, agradecer por la oportunidades de Fundación Gloria de Cristo, porque para nosotros como Agencia de Cooperación al Desarrollo es sumamente importante la temática del fortalecimiento de los jóvenes, porque ustedes en este momento son el presente y bueno, siempre escuchamos que van a ser el futuro, pero en este momento son el presente y depende de ustedes también hacia dónde va, digamos, dirigirse este país. En la cooperación alemana nosotros ofrecemos asistencia técnica a distintas instituciones de la sociedad civil, el sector privado, también con otras cooperaciones. Y en este caso yo represento, por ejemplo, al programa Capaz, que es un programa regional que se implementa en Guatemala, Honduras y aquí en El Salvador. Y nosotros tenemos por objetivo el fortalecimiento de la empleabilidad juvenil y de la resiliencia en Centroamérica. Y con el objetivo también de la reducción de la violencia que muchas veces enfrentan los jóvenes, enfrentamos todavía legalmente joven, que a veces puede ser sistémica, enfrentamos violencia de género, violencia de repente por estigmatización por los lugares de donde nosotros venimos, donde nosotros vivimos, violencia estructural, digamos, por pandillas, que en algunos casos, en otros países ahorita está más fuerte que en otros. Sin embargo, como programa estamos promoviendo aquellas medidas que puedan acercar a los jóvenes a mejorar su condición de empleabilidad. Recordando que es diferente, ¿verdad?, la condición que pueda tener una persona que participe en oportunidades, por ejemplo, a otros jóvenes que de repente no tienen esta oportunidad, ¿verdad? En ese sentido, para nosotros es muy grato poder acompañar esta mañana y poder compartir un poquito de nuestros conocimientos. Y bueno, solo para finalizar, también tenemos otro programa de asistencia técnica, que es el programa Alternativas, el cual es el hermano mayor de Capaz, y este está enfocado en la prevención de la migración irregular entre jóvenes de contextos vulnerables. Y teniendo como foco, ¿verdad?, que la migración es un derecho, no es un delito, y en ese sentido también, bueno, creo que más adelante vamos a hablar de estas temáticas, y pues muchas gracias por su atención, y también espero poder compartir mis conocimientos con ustedes. Gracias, Rodrigo. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y para compartir con ustedes. Voy a hablar un poco de lo que hacemos en Metas y Visión. Nosotros trabajamos más de lleno del lado de los líderes y comparto un poco de la filosofía que tenemos, ¿verdad? Nos damos cuenta que todavía en El Salvador existen muchos jefes, ¿verdad?, pero hay pocos liderazgos que promueven el desarrollo y las competencias del talento joven. Hay una frase que usamos mucho en Metas y Visión, es que, y se la comparto, la rentabilidad viene de los números, pero la sostenibilidad viene de las personas. Entonces, mucho del trabajo que hacemos en la formación de liderazgos es hacer liderazgos más conscientes. Y escuchaba los datos que nos daba Claudia al inicio sobre que pues hay un gran reto en la inserción del empleo joven y le doy la vuelta un poco a los datos. Hace poco estuve dando una conferencia sobre la brecha generacional, ¿verdad?, sobre las diferentes generaciones conviviendo en las empresas, y hay un estudio de una consultora estadounidense que habla que para el 2025 vamos a ser alrededor de el 70% de la fuerza laboral va a ser millennial, ¿sí?, y un 20% va a ser centennial. Es decir, si nos fijamos mucho más a detalle en estos datos, quiere decir que los liderazgos están cayendo cada vez más sobre los jóvenes. Entonces, tenemos que tener una preparación mucho más fuerte, aprovechar todo ese potencial y la capacidad de desarrollo que tenemos para nosotros ser esos líderes transformadores que vamos a abrir ese espacio a las nuevas generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el millennial más joven tiene 25 años, es decir, que ya lleva un par de años trabajando, ¿sí? Y si hablamos de capacidad de trabajo, pues el centennial más joven está entre los 16 y los 18, ¿verdad? Es decir, que tenemos un punto importante que hacer, y desde Metas Visión lo estamos trabajando desde los líderes de las empresas, los gerentes, los ejecutivos, para que tengan un liderazgo más consciente, más enfocado en las personas, que permita desarrollar más el potencial de cada uno. También estamos trabajando en proyectos de empleabilidad, y en este caso, pues les hablo un poco de mí. Yo tengo 28 años, todavía me considero
Pues según la ley, lo voy a decir, según la ley, en el rango de juventud, ¿verdad? Y yo he vivido el proceso de toda la parte de búsqueda de empleo joven. Yo empecé a trabajar a los 18 años, ¿verdad? Y me he venido enfrentando a los diferentes retos de la empleabilidad en El Salvador, ¿verdad? Entonces, cuando hablo con los líderes, porque parte de mi labor es hablar con líderes y gerentes, es conocer la perspectiva que ellos tienen y la perspectiva que yo tengo como joven para entender qué necesitamos nosotros los jóvenes para integrarnos de una manera potenciada o de una forma integral a las empresas, pero también conocer qué es la parte del compromiso y toda esta parte de responsabilidades que adquirimos cuando llegamos a un nuevo empleo dentro de las empresas, que tienen unas misiones, tienen propósitos, que pues la mayoría, bueno, en su totalidad básicamente están comprometidas y comprometidos para el desarrollo económico del país. Así que pues por ahí vamos a estar comentando un poco y un gusto verles por acá. Gracias, Avelino. Gracias, es muy gratificante escuchar lo que el sector privado, la cooperación están haciendo en favor del empleo joven en El Salvador y en otras latitudes también. Y bueno, ahora de repente profundizando un poco más en sus iniciativas, yo sé que ustedes han estado sumamente activos en el tiempo de pandemia, no pararon sus proyectos, sus programas, y quisiera conocer como cuáles han sido sus hallazgos en la implementación de estos programas, de estas iniciativas, información también valiosa que les puede pues brindar a los jóvenes insumos para tomar decisiones en este momento. Sobre la marcha de su implementación, los hallazgos más significativos. Bueno, quizás uno de los aspectos más importantes que hemos aprendido nosotros en la conversación con los jóvenes y que pues es el insumo para toda la producción de contenidos de nuestra plataforma y actividades, es que hay todavía un espacio para que los jóvenes previo a la incorporación o cuando están en el proceso de búsqueda reconozcan cuál es eso que los diferencia. El joven de pronto no se ha preguntado qué de diferente tengo yo para dejar huella en esta entrevista de empleo o para dejar huella y distinguirme hoy que ya me contrataron. No hay todavía un autoanálisis de qué es lo que me hace a mí valioso, qué fortaleza tengo. Y es que miren, esa reflexión la tenemos que hacer justo en el proceso en el que andamos buscando empleo. Si yo voy a ir a conversar con ese reclutador, ¿de qué se va a acordar de mí? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a destacar? Si no hemos aprendido a reconocer eso, que yo lo voy a pulir y voy a decir, mire, esta es mi fortaleza y aquí yo soy bueno. Entonces preguntémosle a papá, a mamá, a los compañeros, a los profesores, que alguien más nos ayude a descubrir esa ventana que de pronto está oculta. Es importante en un mundo tan competitivo, donde hay oportunidades escasas para los que quieren emplearse, pasar a una entrevista laboral y así, ¿verdad? Como que la aguja no se mueve, sino que es plano, es verdaderamente, es como una oportunidad desperdiciada. Y aunque no te den el empleo, tú vas a dejar un recuerdo en esa persona. Entonces, consejo, preparen su entrevista de empleo. Y ustedes digan, ¿qué cosa voy a dejarle plasmada aquí en la memoria a este reclutador? Y cuando ya trabajen, también, ¿qué cosa quiero que sea aquella por la que me recuerden, me distingan y digan, ah, Claudia, tal cosa? Eso es importantísimo. Y no, en el caso de las entrevistas de empleo, no hay una segunda oportunidad para dejar una buena impresión, una primera buena impresión. Lo segundo que quizás es importante es que a veces no hay conciencia de los jóvenes de que después de pues toda la formación técnica académica hay que seguir estudiando y hay que seguir aprendiendo. A veces no, quizás ustedes sí lo tienen, esa claridad, pero la gran mayoría afuera no la tiene.
¿verdad? Y fíjense que según el Foro Económico Mundial, un trabajador en promedio va a tener que reaprender o aprender cosas nuevas en un 40%, es decir, volverse a capacitar casi en un 40% de todas sus habilidades. O sea, es toda una vida aprendiendo, y hoy que todo cambia tan rápido, es un tsunami de información y de cambios impresionantemente relevante que tengamos esa conciencia. Y con todo a la mano, ¿verdad? Hoy ya no puede decir uno que no hay cursos para aprender, hay millones. Entonces, un programita de hacia dónde me quiero dirigir, y estos son los cursos que me van a llevar ahí, ¿verdad? Y hoy hasta la inteligencia artificial le podemos preguntar, yo quiero llegar de A a B, ¿cómo hago y qué debo estudiar? O sea, recursos hay, aprovechenlos, quizás para no alargarme. Gracias. Gracias. Vamos a ir en orden, quizás, no sé. Bueno, desde la experiencia que tenemos en la cooperación alemana, a la hora que cayó la pandemia, fue una crisis, creo que para todas las organizaciones. Nosotros teníamos muchos cursos presenciales, todos los cursos eran presenciales en marcha, y estos años, ¿verdad?, de aprendizaje, que fueron muy duros en distintos aspectos, ¿verdad?, para todos, nos dimos cuenta de varios elementos que son importantes y que nos reafirmaron. Desde hace muchos años se viene hablando de muchas cuestiones. Una de las más pragmáticas es por ejemplo, el uso de la tecnología. La cantidad de jóvenes que de repente enfrentaron esa brecha digital que nosotros teníamos en procesos de formación, generalmente jóvenes que venían, digamos, del interior del país, nos dimos cuenta que la brecha digital que existe, y bueno, que existía aún más, digamos, en esa época y ahora todavía sigue vigente, es un impedimento para que los jóvenes puedan acceder a otros procesos de formación y de empleo. Después de la pandemia, el sector privado se transformó, la cooperación se transformó, la educación se ha transformado. Entonces, eso que dicen ahí en los chistes, ¿verdad?, que si uno no sabe Excel, no sabe nada, no es tan de broma, ¿verdad? Entonces, eso nos hizo reflexionar y de repente también potenciar, por ejemplo, algunos cursos de alfabetización digital, porque aunque no lo crean, yo sé que este no es el caso en este público, en estos jóvenes tan fortalecidos y preparados, pero hay muchos jóvenes que quizás ustedes puedan conocer a más de alguno, que sabe utilizar el celular, pero para Instagram, para Facebook, para el TikTok, pero no lo saben explotar para poder utilizar o alcanzar otras herramientas. O inclusive hay personas todavía hoy por hoy que no saben utilizar una computadora, que nunca han encendido un dispositivo, digamos, móvil, una laptop. Entonces nos dimos cuenta que hay que apuntar, ustedes como jóvenes traten de seguir aprendiendo las nuevas tecnologías. Para ustedes es muchísimo más fácil, para los que somos millennials, ya a nosotros nos tocó vivir esa transición. Yo me acuerdo cuando llegaron los celulares aquí en El Salvador, que eran unos grandes mamotretos o unas cuquitas así. Ustedes no, ya quizás vieron ya los teléfonos inteligentes, entonces es una gran ventaja para ustedes, ya casi que nacieron con el teléfono, ¿no? Entonces, a nosotros que nos tocó, ¿verdad?, ver ese cambio, ha sido bien interesante porque vemos de dónde venimos, pero ahorita a mí me asusta hacia dónde vamos, lo que mencionaban aquí, ¿verdad?, de ChatGPT, que eso puede ser un riesgo, por ejemplo, para los empleos. No sabemos cuántos empleos se van a perder en los próximos, no estoy hablando de 30 años, estoy hablando de los próximos 5 años. Otro de los aprendizajes que nosotros tuvimos, bueno, en muchas reflexiones con Claudia, con Juana, con muchos actores, de repente que nos ha tocado inventar, digamos, es que los jóvenes también, además de, digamos, de seguirse formando, de conocer su propio talento, también es importante que puedan reconocer cuáles son las limitantes, porque eso nos puede servir a tener esa coherencia. Una experiencia, hace poco tuvimos un proceso formativo con una empresa de electricidad y las chicas buenísimas, aprendieron a ser electricistas, todas se graduaron, todas obtuvieron el carnet de electricidad. Sin embargo, sucedió un detalle a la hora de que ya pasaron a los procesos de entrevista. Muchas chicas de repente se dieron cuenta, híjole, a mí me va a tocar viajar hasta San Salvador, porque ahí está la base de operaciones. Entonces fíjese que no, eso no lo puedo hacer, eso ya es una limitante para mí, ¿verdad? O tengo miedo, no sé, ¿verdad? Entonces de repente el también conocer cuáles son nuestras limitantes, o sea, no estoy diciendo que estas chicas, ¿verdad?, que no quisieron aprovechar la oportunidad, pero de repente tenían limitantes tal vez económicas o no estaban preparadas en ese momento, pero es importante también reconocer, además de nuestras fortalezas,
nuestras limitantes. Y eso en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos cuáles son esas limitantes que tenemos, podemos trabajar en ellas. Podemos trabajar y saber cómo vamos a superarlas. A la hora que, digamos, venga una entrevista de trabajo y nos digan, fíjese que le estoy ofreciendo este empleo que puede ser el que les cambie la vida, pero usted está dispuesto a viajar fuera del país, o usted de repente está dispuesto a vivir en otro municipio, en otro departamento. Entonces tenemos que estar preparados. Nosotros, es cierto que venimos de la niñez, la juventud, pero vamos hacia la adultez, donde ya, digamos, de repente ser adulto es complicado. De repente ya tener otras preocupaciones de las cuentas, si de repente cuando ustedes compren su casa, tener una hipoteca, o cuando vayan a ser padres de familia, dedicarse a los hijos, imagino yo, ¿verdad? No soy padre todavía, pero son de las preocupaciones que uno tiene que irse preparando. Entonces, esos dos grandes puntos para también no monopolizar el micrófono, pero la tecnología, el uso de herramientas tecnológicas es clave. Ustedes tienen que ir aprendiendo las nuevas tecnologías, Excel, aunque les dé risa, ¿verdad? Ahora hay otras herramientas inclusive, por ejemplo, como el Power BI, que ya está revolucionando un poco el tema de la data. Y por otro lado, el que puedan reconocer cuáles son sus limitantes para poder solucionar y explotarlas y superarlas. Así que esos son como los aprendizajes que nosotros hemos tenido en este periodo. Gracias, Rodrigo. Y relacionando también con lo que decía Ingrid, el tener esa coherencia de conocerme, mis áreas fuertes, también mis áreas de oportunidad, me deja como más claridad para identificar cuál es mi valor agregado. O sea, con qué yo me voy a posicionar, no solo en una entrevista de trabajo, sino ya dentro de un empleo, a dónde va a estar mi aporte a la organización, y tenerlo claro, no solo en el discurso, sino que se refleje mi coherencia, que yo lo tengo, yo lo estoy desarrollando, yo lo estoy trabajando. Eso es bien importante y se nota desde el primer contacto en la entrevista laboral, o desde que tú mandas la hoja de vida, o desde que te llaman. Se nota la coherencia de un joven cuando se conoce, y entonces dan ganas de conocerlo, dan ganas de contratarlo. Okay. Yo concuerdo totalmente con los dos compañeros, y otros dos puntos que podríamos tener en cuenta que son importantes, y sobre todo a partir de la pandemia, que empujó estas otras modalidades que no eran tan comunes en el país, como el home office o el trabajo remoto, porque dinamizó también los procesos de reclutamiento y selección. Es decir, al vernos limitados a tener este contacto físico, muchas de las empresas optaron por reclutar a través de las redes sociales, a través de medios digitales, y esto también afectó los procesos. Es decir, ya no tenías que ir a dejar a determinado lugar tu CV, sino que lo tenías que mandar a un correo, que esa parte de ya de tener un correo electrónico para nosotros los jóvenes es una necesidad, tener un correo que sea formal, que sea para la búsqueda de empleo o para mantener estas relaciones o conexiones de trabajo o conexiones profesionales. Pero también, y hay un punto de aprendizaje, ¿no? y que también es un reto para la juventud, fue la parte de mantener entrevistas de ya no voy a ir hasta la oficina a la entrevista, sino que me la asignaron en Meet, me la asignaron a través de Zoom. Y bueno, una situación que yo que trabajo directamente con jóvenes es que no teníamos la suficiente preparación en algunos puntos de, bueno, como hoy no va a ser presencial y me siento nervioso, entonces voy a hacer la entrevista con la cámara apagada. Entonces, esos puntos pueden ser limitantes, ¿no? Que de repente yo como joven lo veo, bueno, es que estoy nervioso, entonces para mí me ayuda tener la cámara apagada, pero que de repente no logra hacer ese punto diferenciador que hablaba Ingrid, ¿no? Y de que hable bien de mí, ¿verdad? En mi desenvolvimiento, aunque sea a través de la virtualidad, que también hoy juega un punto importante, ¿no? En este sentido, hay dos competencias o dos habilidades que son primordiales, ¿no? Y van en relación con este montón de información que nos llega a través de internet, de las redes, y es que las empresas buscan dos habilidades específicas en los jóvenes, que son la apertura al aprendizaje o la disponibilidad que yo tengo a aprender, y el compromiso, ¿verdad? Siempre, pues aún después de pandemia se mantiene este pues sesgo, ¿no? De que los jóvenes tienden a tener poco compromiso con el trabajo, o hay un cierto nivel de irresponsabilidad. Es menos común ahora, pero sigue presente ese sesgo, y una forma en cómo nosotros los jóvenes podemos demostrarlo es
haciendo estas diferenciaciones, ¿verdad? Y referente a la apertura al aprendizaje, esto también porque muchas de las empresas han especializado la forma en cómo van a atender a sus clientes, la forma en cómo van a trabajar sus procesos, que de repente solo requieren de los jóvenes la base de los conocimientos técnicos, la base para ser cajero, la base para ser mesero, la base para ser cocinero, porque muchas de las empresas quieren especializar a su talento. Es decir, que haya una disponibilidad a adaptarte a cómo van a ser los nuevos procesos dentro de tu puesto de trabajo. Y de repente demostrar eso es un punto muy importante. Es decir, he aprendido a hacer las cosas de X, Y, Z formas, ¿sí? Pero acá en la empresa la hacen de C, D, A, ¿verdad? Por ejemplo. Y adaptarme a eso es de mucho valor, ¿no? Porque quiere decir que soy una persona abierta al aprendizaje, pero sobre todo que se adapta a los cambios, ¿no? Y pues de repente el compromiso, ¿verdad? Y esto habla mucho de lo que decía Rodrigo, de conocerme, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis limitantes, porque tenerlas presentes antes de ir a optar a un proceso de reclutamiento y selección va a hacer que yo quede menos mal y que encuentre mi trabajo ideal. ¿Por qué? Porque voy a estar en la rama que me gusta, conociendo qué es todo lo que me puede ofrecer o el desarrollo potencial que voy a tener en determinada rama, y voy a estar más dispuesto a ser comprometido. Pero de repente, si lo hago muy aleatorio, me pueden dar la oportunidad por mis habilidades, pero como no es lo que quiero, se ve limitado, es que no lo voy a hacer, entonces no me voy a quedar media hora después, o no voy a dar el 100% porque realmente no me gustó este trabajo. Pero de repente tiene que ver un poco con el seguirme conociendo, para que ese compromiso pues sea más natural, no sea forzado, ¿verdad? Y pues poner un poco de nuestro esfuerzo, que son muchas de las cosas que debemos demostrar en las empresas para que pues confíen en nosotros, confíen en nuestro potencial, y van a ir viendo que poco a poco ahí van a encontrar las herramientas o el aprendizaje para irte al siguiente nivel, ¿no? Seguir escalando a nivel profesional. Muy bien, gracias Avelino. Sigue siendo bien importante el conocimiento de sí mismo, la autoobservación, para poder tener como un punto de partida, ¿verdad? Cómo yo voy a desarrollarme dentro de una organización de diferentes maneras, cómo yo me voy a adaptar, pero no solamente adaptarse por adaptarse, sino que es como yo también voy a poner todo de mi parte para sentirme bien, para ser feliz en mi trabajo, para realizarme en mi trabajo. Entonces eso depende de ese termómetro de cómo yo me voy conociendo. Ahora, explorando un poco el tema de alternativas de trabajo, Rodrigo, bajo tu experiencia y tomando en cuenta que la recuperación del empleo, esto es una realidad, va lentamente, considerando que la mayor cantidad de los puestos de trabajo recuperados, según la OIT, pues son de carácter informal. Entonces, teniendo en cuenta esta realidad, ¿qué otras alternativas de empleo o de generación de ingresos existen para El Salvador, para la población joven, y cuáles recomendarías tú? Muy bien. Bueno, a la hora que vi esa pregunta sí es bastante retadora, porque no hay una respuesta correcta para, digamos, solucionar este problema. Como decía Claudia, la cantidad de jóvenes que está saliendo al mercado de trabajo anualmente supera a la cantidad de empleos que se están generando año con año, porque es una realidad, ¿verdad? Nuestra economía es una economía un poco más pequeña que otros países. De repente, la movilidad laboral podría ser una solución siempre y cuando nuestra población cumpla con los requisitos, por ejemplo, migratorios, pero también tenga las capacidades o las habilidades que otros mercados de trabajo están demandando. A través del SISCA, del Sistema de Integración Social Centroamericano, y los programas, ¿verdad?, Capaz y Alternativas, estamos promoviendo la formación de ofertas, digamos, que permitan esa movilidad laboral. Sin embargo, eso todavía no es una realidad. Y mientras, una solución, digamos, para generar ingresos alternativos, siempre podemos identificar el emprendimiento. Sin embargo, con el aprendizaje, digamos, nosotros quisiéramos ir más allá. O sea, más que emprender, la intención es innovar. Saber conocer está muy ligado a lo que decía Ingrid, ¿verdad? ¿Cuáles son esas capacidades, ¿verdad?, que nosotros tenemos? Más que emprender es innovar. Por ejemplo, no sé, levante la mano quienes tienen Instagram.
la mayoría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me gustan mucho los gatos, ¿verdad? Entonces, a mí me salen a cada rato publicidades o cosas de gatos, y hace poco me di cuenta, por ejemplo, de una chica que ella, ¿saben qué es lo que está vendiendo como servicio? Está vendiendo sus servicios para ir a cuidarte al gato. Si de repente tú no estás en casa y tu gato está triste, entonces tú la puedes llamar y ella va por una tarifa, ¿verdad? Ella va y juega con tu gato, le da de comer, lo cuida, inclusive si te das de viaje, obviamente, hay un tema de confianza de por medio, pero imagínense, o sea, de una necesidad podemos crear también nosotros una oportunidad. Entonces, el tema ahora en el emprendimiento, hay muchos emprendedores, yo sé que a través de la Fundación Gloria de Cristo hay muchos emprendedores también que están innovando y la idea es esa, ¿verdad? Que podemos emprender, pero más que eso, tratemos de innovar. ¿Qué son esas cosas que de repente nosotros vemos que nuestros vecinos tienen una necesidad y que nosotros podemos suplir? Eso me lleva a otro punto que para mí es sumamente importante, que quizás yo lo aprendí un poco tarde, que además de la profesión a la cual ustedes se quieren dedicar, también es importante que puedan conocer o aprender un oficio que de repente les pueda salvar. Yo conozco muchas personas profesionales que durante la pandemia se quedaron sin empleo, pero gracias al conocimiento de un oficio, saber cocinar, saber hacer una instalación eléctrica básica, saber cambiar un chorro, por ejemplo, saber carpintería, eso sirvió como una oportunidad. Entonces, de repente estamos en un mundo donde cada vez estamos compitiendo más y nos están diciendo que tenemos que ser profesionales, y es cierto, son las mejores oportunidades las que están disponibles para los profesionales. Sin embargo, no hay que dejar de lado las oportunidades que a través de un oficio, por ejemplo, a través de saber cocinar, a través de saber un segundo idioma, por ejemplo, podemos generar, a través de reparar, de coser, de saber cambiar un neumático, etcétera, tantas cosas que podríamos hacer. Entonces, bueno, mi mensaje es que al final de cuentas, otra oportunidad de generar es el emprendimiento, pero ya no tenemos que pensar en ese emprendimiento tradicional, sino que en ese emprendimiento innovador. Ahora, a través de las redes, a través de la tecnología, podemos hacer tantas cosas, lo que mencionaban de ChatGPT, y quién sabe qué otras cosas podríamos hacer nosotros, y explotar, ¿verdad?, esa tecnología, explotar estos conocimientos que nosotros tenemos. Entonces, como les decía, no hay una respuesta correcta, al menos para mí, ¿verdad? Digamos, podrían haber múltiples respuestas, pero en general el emprendimiento innovador es algo a lo cual tenemos que apostar. Tenemos que apostar, digamos, a que nuevas mentes brillantes como las que están acá, ¿verdad?, de repente tengan una idea y que la sepan desarrollar, que la sepan conceptualizar, que la sepan, digamos, sistematizar y llevarla a cabo. Entonces, nosotros como programas estamos también buscando fomentar ideas innovadoras, también aprovechar el impulso que muchas empresas o instituciones de repente están imprimiendo. Entonces, al final de cuentas, ese es el mensaje, ¿verdad? No se queden únicamente, si están estudiando en la universidad, no se queden únicamente con ese conocimiento, tengan siempre un plan B o un plan C, inclusive, porque no sabemos de repente qué es lo que pueda suceder. Esta pandemia, por ejemplo, nadie la esperaba y quizás nadie estaba preparado, quizás algunos más que otros, pero esa es una lección al final de cuentas, gracias a Dios, nos permitió aprender. Creo que personalmente me permitió aprender más que cualquier otra cosa, y ese es el mensaje, buscar, digamos, esas alternativas, esas capacidades que ustedes tienen, que ya son, digamos, que ya las tienen, cada uno de nosotros tiene otras habilidades. Lo importante es saber identificarlas y poder explotar esas oportunidades cuando se presentan. Entonces, el emprendimiento, más que emprendimiento, la innovación. Esa es como una clave que tienen que tener todos presentes. De acuerdo contigo, realmente si un joven emprende un negocio exitoso, sólido, será capaz de generar más empleo para otros jóvenes que también tienen talento y de repente no saben cómo iniciar un negocio, y ustedes pueden ser la oportunidad para ellos. Y bueno, hablando ahora, después de las alternativas de empleo en esta situación, sabemos que ahora la búsqueda de empleo realmente significa cumplir con las altas expectativas del sector privado. Y el sector privado, a mí que me toca hablar, relacionarme en el día a día con ellos, ya las expectativas, si antes eran algunas habilidades para el trabajo desarrolladas en un nivel básico, ahora no se quedan en lo básico, ahora es intermedio avanzado, o buscan
otras habilidades en los jóvenes que de repente antes de la pandemia las pudiesen haber esperado de una persona ya con experiencia laboral. Ingrid, ¿cuáles serían esas competencias más valoradas en este momento para el sector privado? Bueno, definitivamente, y aquí sí hay que decir que cada compañía y cada organización, seguramente por la industria en la que se encuentran, tienen identificadas unas competencias particulares. Pero hablando de manera general y a partir del contexto en el que estamos viviendo, que es esta revolución industrial, hay que hablar, si queremos hablar de competencias duras, ¿verdad?, que son un poquito más técnicas, podríamos hablar de todo el tema de convivencia, interacción, aprovechamiento de lo que hoy es inteligencia artificial. Esa, si bien es cierto, tal vez no está tan extendida en El Salvador, pero eventualmente lo va a hacer porque es una tendencia que se va a ir profundizando a lo largo del tiempo. Digamos que, y lo otro ahí es el tema de la utilización de la data. Hoy las empresas, sobre todo, estamos tomando decisiones con base en datos y nosotros tenemos que ser capaces de interactuar y convivir con los datos, aprovecharlos, poderlos gerenciar. Digamos que eso desde la perspectiva más dura, ¿verdad? Cuantitativa, numérica, pero desde la parte más blanda podríamos estar hablando de capacidad de análisis. Es una necesidad en las compañías, es decir, eres valioso cuando de pronto no sos un tomador de pedidos, hace esto, hace esto, hace esto, sino que tú le puedes agregar valor a eso porque le hiciste un análisis, analizaste lo que te pidieron, viste los datos y dijiste, pero mire, también se puede hacer así. No necesariamente este camino que usted ha estado recorriendo, y por eso hablaba yo de la divergencia de este elemento de juventud en las compañías. Las compañías estamos muy acostumbradas a hacer las cosas como las hemos venido haciendo por años. Pero ustedes tienen la posibilidad de decir, no, ¿sabe qué? Aquí hay una vereda. No tiene por qué irse por aquel camino. De pronto aquí hay una vereda que usted puede aprovechar y está sustentada con estos datos. Yo he analizado, entonces, capacidad de análisis. Y hay otras como la innovación, la creatividad, la flexibilidad, ¿verdad? Porque hoy todo está cambiando. Entonces necesitamos tener este germen de flexibilidad que nos ayuda a irnos adaptando y a ir adoptando herramientas, porque las compañías hoy nos vemos enfrentadas a eso. Y digamos que los que somos, quizás no somos legalmente jóvenes, pero somos espiritual y emocionalmente jóvenes, nos vemos enfrentados a que tenemos que ir ampliando el ancho de banda, y de verdad, así como hoy te toca aprender esto, y entonces hoy más y más, entonces verdaderamente es necesaria esa flexibilidad. Requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, pero pónganle mucha pasión, que creo que esa es otra de las competencias, ese liderazgo que apasiona, en realidad el liderazgo que lo que hace es contagiar y no tiene por qué ser un líder jerárquico, ¿verdad? Ustedes mismos desde donde estén pueden ser líderes irradiando ese entusiasmo por hacer las cosas, esas ganas de aprender que no se nos tienen que quitar a lo largo de la vida. Y bueno, se pueden mencionar muchas otras, ¿verdad? Capacidad para negociar. ¿Qué cajita te voy a dar a ti mientras tú me das otra cajita de negociación a mí? No te voy a dar todavía esta. O sea, esa habilidad de decir cómo entro en interacción con otros para que ganemos los dos, esa también es otra habilidad muy importante. Y bueno, ya ni decir de la resiliencia. Cada vez es más desafiante hacer negocios, porque los mercados están cada vez más conectados, las empresas de fuera están compitiendo aquí, ya el consumidor es mucho más exigente, entonces uno se encuentra en un contexto hipercompetitivo, ¿verdad? Incluso en cosas tan básicas o pues que uno podría pensar como la publicidad, ya te están comparando, o sea, comparan a las marcas a través de las industrias. Una empresa que, por ejemplo, voy a decir en el caso, nosotros, en Crecer, a nosotros nos comparan con los servicios que probablemente o el tipo de interacción digital que probablemente está teniendo otras personas con Amazon.
Entonces, Amazon no tiene nada que ver con la administración de pensiones, pero el consumidor dice, no, es que hacer las cosas en Amazon en Crecer debería ser tan fácil y tan intuitivo interactuar como lo hago con Amazon. Entonces imagínense ustedes que estamos viviendo en un mundo en el que todo se está conectando y en ese sentido la resiliencia y la capacidad de ir ampliando nuestro horizonte y abrazando cada vez más conocimiento es tremendamente importante. Muy bien. Y para desarrollar todas esas competencias hay todo un proceso de formación, de capacitación, de ser autodidactas con nosotras. Depende de la empresa, de hecho, sí. Porque la empresa puede tener un nivel, pero tú querés de pronto aspirar a otro estadio o a otra empresa, incluso. Entonces, no se queden con lo que les dan, búsquenlo ustedes, es su vida, ¿verdad? Entonces, ustedes son dueños de su vida. Y esa es la conciencia que hay que tener. Sí, así es. Gracias, Ingrid. Y Avelino, en el tema de formación profesional o procesos de adquisición de competencias, ¿qué papel juegan estos procesos en el desarrollo profesional de la población joven? Quizás en este punto va a ser siempre relevante continuar el aprendizaje y les comparto, digamos, yo subo a una de mis redes algunos consejos de empleabilidad y de formación y había una persona me puso ahí como el caso en uno de los comentarios y me dice, mire, yo tengo 35 años, por temas de migración me fui del país, pero me retornaron y luego de eso, como ya podía inglés, me inserté en un call center, pero ya llevo más de 10 años sin estudiar, ¿sí? Y me hacía la pregunta, ¿consideras que debería seguir estudiando? ¿Verdad? Y era la consulta que hacía en ese video. Y pues la respuesta, sin pensarlo, es definitivamente sí, por lo mismo que ya estamos hablando de, pues no solo de aprender o adquirir nuevas habilidades y competencias, sino de volver a reescalarlas o reaprenderlas, porque ya se están viendo diferentes formas. Miren, yo he estado desde hace más de 12 años en cursos de liderazgo y la forma en cómo se enseñaba liderazgo antes, que se hacía explicando ciertos tipos, ha cambiado a cómo se hace ahora, que es hablar de autoliderazgo. Entonces, juega un papel bien fundamental, considerando también esta parte que decían los compañeros de cómo va a afectar la inteligencia artificial. Hace como un mes, OpenAI, la empresa de ChatGPT, ChatGPT-4, publicó cómo va a afectar el empleo en los jóvenes o cómo va a afectar el mundo laboral en Estados Unidos, ¿verdad? Pero creo que hay una muy buena referencia de datos y decía que de aquí al 2030 al menos entre el 17 y el 19% de los empleos van a ser sustituidos por inteligencia artificial. Y este estudio fue hecho en 3 aspectos. Uno, preguntándole al propio ChatGPT-4, ¿verdad? A una inteligencia de lenguaje y a un equipo investigador que son humanos, ¿verdad? En ese caso. Y realmente concluyeron muy cercanos cuáles son, digamos, algunos de estos trabajos que están más en riesgo. Y parece ser que más que todo va más relacionado a los que generan la información, como redactores, escritores, los que procesan datos, analistas, ¿verdad? Que son de los empleos directamente afectados y es más o menos en un 85%. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar a nosotros los humanos de las máquinas y de estos procesos de automatización que siguen? Y justamente son las competencias blandas o las habilidades para la vida que decimos. El Foro Económico Mundial ha dicho en su estudio me parece que el año pasado, pero que de aquí al 2030 el superpoder para los seres humanos es la gestión emocional. Es decir, la forma en cómo yo gestiono mis estados de ánimo, mi estado emocional frente a las diferentes circunstancias.
¿sí? Tanto a las de crisis como la pandemia, como las diferentes crisis económicas que vamos experimentando en los mercados, pero también cuando tenemos éxito, ¿no? Hay una exaltación que debe ser gestionada a través de las emociones para que tomemos decisiones más correctas. Entonces, como una de las principales es entender la gestión emocional, y aquí hablarla desde el lado de los jóvenes, y quiero poner un ejemplo. Un poco extremo, ¿verdad? Pero tiene que hablar con las diferencias que a veces como los jóvenes percibimos, ¿verdad? Para mí puede ser algo que afecte mucho emocionalmente que se muera mi perrito o mi gatito, ¿sí? Y que de repente eso haga que yo no esté bien como para trabajar o como para desempeñarme laboralmente una semana. Pero de repente si no trabajamos esta parte de la empatía y la gestión emocional también desde los líderes, para una persona dentro de una empresa no lo puede a veces comprender. Si yo le digo, es que no, me siento fatal, no puedo trabajar, no me puedo concentrar porque se murió mi perrito. Pero es que es solo una mascota, ¿verdad? Y desde ese punto de vista a veces sucede de los dos puntos, ¿no? La parte de la empatía desde el líder que pues no logra rescalar el nivel de significado que tiene para mí las mascotas, y también desde mi rol como joven, porque yo también tengo que ver en esta empatía, ¿no? De saber explicar el nivel de importancia que tiene para mí, y eso me lo da pues la correcta gestión emocional, porque si no la tengo, de repente puede ser que mi jefe haga ese comentario y yo, no, este trabajo no es para mí, y de repente puede ser que no lo haya explicado de la forma correcta. Entonces, la parte de gestión emocional es importante. Como ven, ya hablábamos de que también se está dando pues este relevo y el ciclo del trabajo, ¿no? Que ya vamos a empezar a utilizar los puestos de líderes. Un liderazgo enfocado en el desarrollo, en las personas, nos va a permitir seguir siendo vigentes, porque realmente si tú quieres crecer profesionalmente, necesitas mantener vigente en algún punto el nivel de habilidad que se exige en el mercado profesional, y estar analizando cómo se va a mover. De repente no es que me tenga que volver el experto en inteligencia artificial o el experto en analista de datos, pero sí tener un margen de conocimiento y decir, voy a tener la iniciativa de probar estas nuevas alternativas, voy a ser proactivo y vamos a empezar a implementar en nuestros procesos esta X o Y metodología que nos puede ayudar a ser más productivos. Y esa es parte de la labor que tenemos que hacer nosotros. Y créanme, cuando termina la educación formal, y educación formal me refiero a la educación media o a la educación superior como lo es la universidad, de repente para los jóvenes no hay mucho deseo de continuar en una especialización, en una maestría o en un doctorado. Ahora también existe la opción de especializarse en cursos, ¿no? Certificaciones que tal vez no son igual de extensas o de especializadas que una maestría o un doctorado, pero que te van a ayudar a entender cómo desarrollar estas habilidades que requiere el mercado laboral. Entonces, sí va a ser una necesidad constante y es un punto que deben de tener en su agenda cuando terminen sus estudios formales, como lo decía, su bachillerato o la universidad. Posterior a eso, hay que seguir, porque si no, pues no queremos que las máquinas nos reemplacen tan rápido. Y sobre todo pensar, es cierto, el avance tecnológico sí va a deteriorar el empleo, sí va a eliminar ciertos empleos, pero también hay que pensar de forma positiva, y también va a crear el empleo. Para mí el avance tecnológico está transformando el empleo y a mí me genera bastante emoción, porque ahora son los jóvenes los que pues deben pensar, bueno, teniendo una visión hacia el futuro, y es ¿qué voy a estudiar? Ahora en la Fundación estamos apoyando más las carreras que tienen que ver con tecnología, porque es que en un futuro todo va a tener que ver con tecnología. Y entonces va aumentando nuestra población de jóvenes que están en esas carreras. Y creo que esa visión debería ser como la más acertada. Ahora bien, ya llegando casi al final de este conversatorio, porque ya ustedes van a poder hacer preguntas y hablar directamente con las personas que nos acompañan, queremos darles un regalo, queremos darles snacks para la vida laboral, para que ustedes se los lleven y se los consuman a la hora que quieran, se acuerden de ellos justo antes de entrar a la entrevista laboral, como sea. Bueno, entonces
vamos a empezar a servir estos snacks. Primero, Ingrid, si usted hiciera la lista Santa Claus, la lista los Reyes Magos, ¿qué cosas o qué pediría para todos estos jóvenes que están acá, que están pues iniciando ese proceso de buscar, obtener y retener el empleo? Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a ver si logramos que se acuerden de esto. Dicen que haciendo se aprende mejor. Les voy a pedir que se pongan la mano aquí. Ahora aquí. Ahora aquí. Y vamos a decir corazón, cabeza, manos. Otra vez, corazón, cabeza, manos. Encuentren su propósito. Pongan a trabajar su ingenio y háganlo realidad. Eso pido para los jóvenes de El Salvador. Gracias, Ingrid. Bueno, ya cuando, Juana, veamos a los jóvenes, vamos a saber de qué se están acordando. Bueno, el segundo snack, ¿cómo estuvo ese? Estuvo delicioso. Ok. Vamos al segundo snack. Avelino, hablemos un poco del antihéroe. ¿A qué actitudes, comportamientos, creencias limitantes los jóvenes que están acá deberían de trabajarse, superar esas creencias para poder tener éxito en su vida profesional? Ok, en ese caso, lo que yo oiría mucho es decir no puedo, o tengo miedo de cómo vayan a ser las cosas cuando ya me contraten, ¿verdad? O a que los nervios me impidan a dar un paso importante. Los nervios son algo natural, el miedo es algo natural que siempre lo vamos a sentir, forma parte de toda esta gestión emocional. No es que vayamos a dejar de sentirlo, sin embargo que no puedo, tengo miedo o estos nervios muchas veces me van a limitar las oportunidades que yo tengo o la oportunidad de llegar mucho más lejos. Entonces, si por mí cruza ese pensamiento de no voy a poder, o no sé qué va a pasar, tengo miedo de que me vayan a decir y por eso no lo voy a hacer, yo me sacudo, me lo saco y lo tiro, ¿verdad? Porque realmente atreverse, es decir, yo sí voy, yo sí me atrevo, yo voy a ir a probar a ver qué sale, eso va a hacer que ustedes encuentren su lugar o su oportunidad que los va a llevar lejos, ¿sí? Entonces, siempre hay que darle, ¿verdad? Entonces, yo iría a ese tipo de pensamientos, sacúdense, sáquenselos, con miedo, con nervios, pero den el paso al frente. Muy bien, Avelino. Es reconocer el que tengo esa creencia, ese comportamiento y hacer algo también al respecto. Gracias por este segundo snack. Ahora vamos por el tercero. Rodrigo, generalmente, no todos los jóvenes, algunos jóvenes, y lo he escuchado bastante en algunos años, esta frase: aquí en El Salvador es que no hay oportunidades, mejor hay que irse, y bueno, y allá van afrontando grandes peligros con la migración irregular, corriendo también el riesgo de ser víctimas de la trata de personas y bueno, tantos peligros como las contrataciones fraudulentas también, a los que se pueden enfrentar los jóvenes de El Salvador por pensar que no hay oportunidades. ¿Qué piensas acerca de esta frase y qué les puedes decir como insumo a estos jóvenes para que pues tengan como una visión más amplia de esa creencia que está vigente todavía aquí en el país? Sí, tal como tú dices, Claudia, eso es una creencia, creo que es un paradigma que también nosotros tenemos que sacarlo de la cabeza, el que no existan oportunidades. Creo que es algo que depende de cómo nosotros visualizamos nuestra realidad, porque oportunidades existen,
lo que sucede es que de repente nosotros tenemos ciertas vendas, tenemos ciertos paradigmas, tenemos ciertas creencias que no nos dejan el poder ver, digamos, en alguna dificultad, el poder ver, digamos, en nuestros colegas, en nuestros amigos, esas oportunidades. Entonces, eso ya desde hace años se viene hablando de que en El Salvador no hay oportunidades. Sin embargo, vemos como muchos jóvenes hoy por hoy están destacando, están innovando en temas de tecnología, están asumiendo cargos, digamos, de liderazgo en las empresas. Entonces, yo creo que resumiendo también y uniendo lo que han mencionado estos snacks, ¿verdad?, que nos ha compartido Ingrid y Avelino, es que hay que tener una actitud abierta a las oportunidades. Muchas veces se nos presentan oportunidades una vez en la vida y depende de nuestra actitud, digamos, depende de estas creencias que nosotros tengamos, que nosotros podamos aprovechar estas oportunidades que se presentan. Yo sé que todos ustedes están muy jóvenes y quizás algunos de ustedes yo que les decía, sí, ¿verdad? Porque quizás ya de repente han dejado pasar alguna oportunidad, no estoy hablando que de repente ya no va a venir otra, pero al final de cuentas el punto es estar abiertos, estar atentos, estar alertas y ser flexibles, por ejemplo, para poder aceptar estas oportunidades que se presentan. Adicionalmente, si bien es cierto, quizás en El Salvador lo que hemos venido conversando, digamos, esta mañana, es que de repente nos dicen los datos de que no se están generando tantos empleos como la cantidad de personas que están ingresando al mercado laboral. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan estas otras oportunidades de innovación, de emprendimiento, que de repente es nuestra responsabilidad el poder generar y el poder, ojalá poco a poco, ir normalizando o legalizando. Entonces, como mi recomendación es eso, ¿verdad? Al final de cuentas, tengan una actitud diferente, una actitud positiva. Creo que Claudia nos ha dado esa lección también durante los que la conocemos, tener esa actitud positiva, digamos, a las vicisitudes que de repente se pueden convertir en esas oportunidades que nosotros estamos buscando. Gracias, Rodrigo. Gracias por este tercer snack. Y vienen los otros tres que son los mejores. Aquí vamos a ponerlos en competencia a nuestros invitados. Yo les voy a dar una frase para que cada uno la complete con lo primero que se le viene a la mente, así, de forma corta. Entonces, la primera es, empezando por Ingrid, luego Rodrigo y Avelino. Talento joven es igual a... Talento joven es igual a... Véanse cada uno de ustedes. El gran valor del país. En el espejo véanse todas las mañanas y digan, yo soy el gran valor del Salvador. Talento joven es poder. Eso es, ustedes son poder. Para mí, talento joven es un mundo de oportunidades y toma de decisiones. Gracias. Ahora, a ver. Penúltimo snack. Hoy en día las empresas necesitan talento para adaptarse y contribuir a la sociedad. Para sobrevivir y para poder crecer en un mundo competitivo. Para innovar y transformarse. Ok. Un aplauso, por favor. Y el último snack. El desaliento se combate con... El desaliento se combate con amor propio. Quiéranse, de verdad quiéranse. Nadie los va a querer tanto como ustedes a ustedes mismos. Y crean en ustedes, no importa los demás, crean en ustedes. El desaliento se combate con una actitud positiva y con esa ambición que todos ustedes tienen por salir adelante. Bien, el desaliento se combate con resiliencia, esa capacidad de enfrentar, admitir nuestros errores, sacar el mejor aprendizaje para ir a transformar el mundo. Gracias, gracias.
Bueno, y ha llegado el momento, a ver, no se crean, después hay snacks, hay alimentación. Estos son snacks para llevarse y degustarlos en todo el tiempo laboral, pero allá afuera los está esperando el refrigerio. Ahora, vamos a aprovechar este momento que queda para que ustedes hagan sus preguntas o si tienen alguna inquietud, algún temor, aquí es el momento de compartirlo para que también los invitados puedan apoyarnos con su experiencia y en base a lo que cada uno les pueda aportar. Por aquí, y a ver, 2 integrantes de fase 3 van a estar pendientes de quienes van a realizar las preguntas. Bueno, primeramente buenos días. Quisiera presentarme para poder que me conozcan un poquito y puedan entender mejor mi inquietud. Mi nombre es José Márquez, actualmente soy estudiante en la Universidad Don Bosco, a punto de cursar mi último ciclo relacionado al técnico en comunicaciones. Más que todo, esta inquietud es una inquietud de un primerizo. Como saben, voy a cursar mi último ciclo y estoy, pues en mi mente ya está rondando la idea de cómo voy a conseguir mi primera pasantía, mi primer trabajo, cómo insertarme en el mundo laboral. Siento que esta inquietud ya lo resolvieron a lo largo de la charla, porque han dado bastantes tips, consejos, como mencionaban, el miedo, quitarnos el miedo, seguir aprendiendo nuevas tecnologías. Como mencionaba, estamos pensando en cómo insertarme en el mundo laboral, cómo conseguir mi primer empleo. Luego de desarrollar nuestras habilidades comunicativas, habilidades blandas, habilidades duras, tal vez como nosotros primerizos sentimos ese miedo a poder obtener nuestro primer trabajo o nuestra primera pasantía. Entonces mi pregunta va dirigido a cómo puedo demostrar al reclutador, a la empresa o al trabajo, cómo puedo demostrar esa confianza para que puedan confiar en mí como primerizo. Yo creo que es bien relevante que tú puedas tener muy evidentes, por ejemplo, actividades en las que has estado como comunicador, digamos, si has estado involucrado, por ejemplo, en actividades que pueden ser de la iglesia, que pueden ser de grupos sociales, de la misma fundación, por ejemplo, y esas actividades que has realizado donde has utilizado esas capacidades que estás aprendiendo. Digamos que, y algo muy importante también para los que somos comunicadores, me pongo la camisa, la forma en la que nos expresamos. Porque si uno es comunicador, entonces hablar con propiedad, manejar los términos correctamente. Y mira, un tip para tu entrevista. Yo no sé si ustedes conocen a Amy Cuddy, que es una profesora de Harvard, y ella dice, entrenate en el espejo, ¿verdad? Digamos, los primates, cuando quieren demostrar poder, abren los brazos, ustedes se fijan, se hacen grandes. Hacerlo en el espejo antes de la entrevista. Y cuando tú empeces la entrevista, vas a tener esta sensación de poder y de grandeza y te vas a sentir un poquito más tranquilo. Digamos, un ejercicio práctico antes de pararte en público y hablar, de la entrevista, etcétera. Yo fui al baño. Yo fui al baño un ratito antes, porque uno necesita energizarse. Y los que estamos en comunicaciones tenemos que transmitir esa energía. Entonces, hablar con propiedad, investigar la empresa, ¿verdad? Que se vea que tuviste interés en conocer un poquito más de la empresa, cómo hace sus comunicaciones. Eso te puede servir a generar esa confianza de esta es una persona que verdaderamente se tomó la tarea de prepararse para esta entrevista, ¿verdad? Y es una persona que en su expresión va a aportar verdaderamente valor en esta parte de la comunicación y es suelta. Eso esperan de nosotros que estamos en las comunicaciones y para todos los que están en comunicaciones, en periodismo, en mercadeo. Las empresas de pronto esperan que uno sea un poquito más suelto que la media de las personas. Entonces eso también hay que ponerlo
en evidencia, ¿verdad? Y quizás para abonar un poco más que todo cuando ustedes empiecen la búsqueda de empleo y vean ese anuncio que dice necesitamos comunicador, necesitamos alguien que nos ayude con el tema de comunicación, si ustedes cumplen más de la mitad de lo que ahí se pide, apliquen, no se detengan porque me faltó 1 o 2 puntitos, es que eso no lo manejo, pero manejo muy bien todo lo demás y ya tengo esa experiencia. Atreverse, ¿no? Cuando analicen las ofertas de empleo, pues cumplir la mayoría de requisitos ya te da una gran posibilidad de quedar. Así que no te autolimites en decir, ¿por qué no cumplo este pequeño punto? No voy a ofertar. Entonces también eso te agranda más el nivel de posibilidades cuando estás buscando activamente un empleo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luz y mi pregunta está relacionada con la de mi compañero, porque yo recuerdo que en una clase a mí mencionaban que los jóvenes de ahora tienen una distinta visión a lo que quieren en su futuro, y mencionaban la frase de que ahora no trabajamos para sobrevivir, sino que para poder vivir, porque queremos buscar como nuevas cosas o realmente disfrutar lo que estamos haciendo. Y a mí me surgía la pregunta de que Claudia mencionaba que tenemos que tener nuestro propio valor agregado. Entonces, nosotros como estudiantes todavía, o que vamos en busca de nuestro primer empleo, que aún no tenemos esa experiencia que nos puede fortalecer, ¿cuál sería ese valor agregado que podríamos ofrecer? Bien, creo que ahí la respuesta es diferente para cada uno de nosotros y nosotras, porque depende de el autoconocimiento que yo pueda llegar a tener, ¿sí? Muy bien lo pueden relacionar con sus metas, que puede ser un diferenciador. Y les voy a poner mi ejemplo, ¿verdad? Claudia se lo he contado muchas veces, pero mi meta de vida, ¿sí?, es viajar por todo el mundo, ¿sí? Entonces, de repente no ha sido tener una casa o una familia, sino que mi pensamiento de mi meta de vida o mi propósito es viajar por el mundo. Pero esto como yo lo utilizo para las diferentes entrevistas o formaciones, combinándolo con mis habilidades. Es decir, si yo logro conectar muy bien mi propósito con la forma de ser y dónde me quiero desempeñar, lo mío, lo digo, es conocer diferentes puntos de vista, la flexibilidad que tienen, ser comprometido con los propósitos de otros, como otros se pueden comprometer con mi propósito. Entonces, depende mucho del autoconocimiento. Entonces, hay que hacerse un análisis de cuáles son mis principales competencias, qué es lo que tengo yo para ofrecer y si va alineado con lo que quiero en mi vida, ¿verdad? Y a partir de ahí conectarlo, ¿verdad? Y decir, bueno, realmente hago lo que hago porque mi propósito final es, y creo que ser flexible, ser líder, tener iniciativa, ser proactivo, me va a ayudar a cumplirlo. Pero, pues, es una respuesta individual, ¿no? Tienes que analizártela y si eso va a ser de mucho potencial en las diferentes áreas en las que quieras desarrollarte, porque va a depender también del rubro. Entonces, requiere autoconocimiento y pues esta forma de establecer relaciones o que se vea que tiene sinergia en tu propósito, ¿verdad? Pero para que lo descubras es preguntarse, ¿qué tengo yo, verdad? ¿Cuál es mi mejor cualidad? Y si esta cualidad la puedo ofrecer en este empleo, ¿cómo la voy a ofrecer de una forma diferente? Es contestarse esas preguntas que te van a permitir crear pues una forma en cómo decírselo al entrevistador o en tu proceso de reclutamiento y selección. Gracias. Yo creo que vi para allá y hay bastantes preguntas. Yo creo que la mejor dinámica es que uno de nosotros conteste cada pregunta, o si ustedes directamente quieren preguntarle o a Ingrid, a Rodrigo o a Abelino, digan su nombre y hacen la pregunta. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Mario Antonio Mejía, soy ingeniero aeronáutico, graduado de la Don Bosco, y mi pregunta tiene que ver con ya un poco personal, porque ahorita estoy en el proceso de búsqueda de empleo
pero me topaba con el problema que tanto se menciona, que es de que se pide experiencia laboral. Y el problema es que mi área, al ser tan específica y reducida, no se puede tomar o aprender la experiencia laboral necesaria a menos que esté dentro del rubro. Y el problema es que en casi todos los empleos que he visto piden mínimo 2 años de experiencia, si es que no hasta 10. Entonces, ¿de qué manera se puede compensar ese requisito que piden de experiencia laboral para alguien que tiene, o sea, está en un rubro tan especializado y que no logra por el momento de entrar como tal? La pregunta sí no sé realmente a quién dirigírsela, porque no sé quién tal vez tenga como más experiencia. Sí, esa es una pregunta muy buena, buenísima de hecho. Bueno, con Claudia, yo pensaría que también Claudia tendría muy buenas respuestas porque ella es experta en este tema, pero justo estaba analizando tu pregunta y en efecto, digamos, el que pertenezca a un sector tan especializado como es la aeronáutica es algo que complejiza un poco la pregunta. Sin embargo, en este tema y retomando también la primera pregunta que hacían, hay ciertos paradigmas por ahí que indican que muchas veces el primer empleo que nosotros tenemos marca de repente nuestro recorrido profesional, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy convencido que tenemos la capacidad como seres humanos de darle el rumbo que nosotros queremos a nuestra carrera. En tu caso particular, entiendo que ya estás graduado y me imagino que ya estás aplicando a ofertas de trabajo. Me imagino que también la cantidad de empresas a las cuales puedes aplicar es bastante reducida por un lado. Y te cuento la experiencia, fíjate, tengo un conocido que él fue a estudiarse a Chile. Él estudió logística en aeropuertos, por ejemplo, se fue becado de aquí de El Salvador y tenía la misma dificultad. Al venir al país solo podía trabajar en un lugar, ¿verdad? Entonces, al final, quizás yo sé que quizás alguno de los colegas pueda tener una respuesta un poco más pragmática, pero mi consejo es que seas perseverante y persistente. Dado que decidiste estudiar una carrera de alto valor, que tiene un mercado tan reducido, por lo mismo, también yo pensaría, ¿verdad?, como economista, que, digamos, la demanda de estas empresas es bastante específica y también la retribución. Entonces, por un lado, mi consejo, yo creo que lo pueden complementar, es que tengas perseverancia y apuntes bien, digamos, que de toda tu área, ¿verdad?, de tu especialización es la que querés potenciar y donde te querés colocar. Porque, por ejemplo, el compañero que está estudiando comunicaciones, por ejemplo, yo sé que hay comunicaciones organizacionales, comunicaciones en medios de comunicación, comunicación a nivel de organizaciones de la sociedad civil. En tu caso, desconozco, ¿verdad?, un poco, digamos, cómo se mueve el rubro, pero en primer lugar que tengas esa perseverancia, que mantengas esa coherencia y esa personalidad, digamos, que creo que en la forma en que has hecho la pregunta te destaca, y que de repente también te sugeriría, por ejemplo, acercarte, digamos, con otros colegas. Yo sé que tú tenés colegas de estudios y también puedas indagar, digamos, qué hicieron de diferente o cómo fue que lograron llegar hacia ese puesto laboral. O sea, al principio, también se lo digo personalmente, cuando recién me gradué me costó colocarme en un empleo que quizás se relacionara a lo que yo trabajaba. Sin embargo, con paciencia y también a través de las redes de contacto, digamos, de mis colegas de la universidad, es como también íbamos compartiendo información de, mira, aquí hay oportunidades, o en este momento se va a abrir esta, digamos, esta convocatoria. Entonces, otro tema es estar listo, estar preparado, ¿verdad? Si de repente estamos buscando empleo, pero fíjese que mañana no puedo, sino que puedo empezar el otro mes. Entonces, también, ¿verdad?, es buscar con esa actitud de querer encontrar también. Entonces, no sé si alguien quisiera complementar. Por favor. Yo te voy a dar una idea, a ver si te sirve. Pero es una idea, sí. Permiso para decir ideas locas. LinkedIn. Busca todo lo que tenga que ver con Aeroman y empezar a seguirlos. Y escribirles. Alguien te debe responder y podés proponer una práctica, aunque no sea laboral ya una contratación, pero empezar por algo que te vean. Tenés que ser visible, aeropuerto, CEPA, empezar a ver todas las posibles áreas en las que tu formación puede ser utilizada. ¿Y qué más? Ahí está una red profesional
de un montón de personas con distintos cargos, de manera respetuosa uno los puede pues abordar y decir, hey, yo puedo ser un valor muy importante para su empresa, no me desaproveche. Una idea. Gracias. Un punto importante de empezar a buscar esos puntos es también, porque el tema de ingreso con los jóvenes es importante, es si bien tú puedes estar preparado ya para ejercer esa habilidad en específico, pero si te dan la oportunidad de algo relacionado en alguna de esas organizaciones que tú tienes como meta ejercer, empieza por abajo. Realmente a veces pensamos, bueno, ya estoy graduado de la universidad, ya estoy preparado para puestos que tal vez yo los considero no son de entrada, porque ya mi preparación es mayor. Quitémonos, ese es parte del no puedo que decir, ¿verdad? Porque comenzar por bajo, tú vas a ser de los primeros que ya están dentro a quien pueden recurrir, y no dejes de hablar siempre de lo que tú sabes y el potencial y dónde quieres estar, para que más gente lo escuchen y cuando sepan de una oportunidad te lo digan. Muy útil, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Fernando Carrillo, estoy estudiando actualmente diseño gráfico en la Universidad Don Bosco y mi pregunta va para Rodrigo, porque él tocó un poco el tema sobre la brecha digital y estoy bastante interesado como en el área digital por mi carrera y como por el alcance que puede tener la tecnología hoy en día. Y bueno, considero que todos los que estamos acá de alguna manera tenemos un privilegio, el estar acá ya es uno. Entonces tenemos como un poquito más de facilidad para tener acceso a la tecnología. Pero considera que en algunos años más la brecha entre todos los jóvenes de El Salvador sea un poco más corta, enfocada como a tener más acceso a tecnología y a más oportunidades que nos conlleve a tener mejores puestos laborales quizás, o tener un poco más de facilidad para encontrar trabajo. Sí, quizás al final de cuentas eso es hacia donde vamos, hacia donde tenemos que apuntar todas las organizaciones, a reducir esa brecha digital que existe, porque como decía Claudia, va a haber algún momento donde todo empleo va a estar vinculado, va a estar relacionado, va a demandar el uso de tecnología. Tú como diseñador, o sea, la tecnología es como tu machete, ¿verdad? Como decimos. Al final de cuentas, también es importante no únicamente quedarse con eso, sino que también hay que, lo que mencionaban, ¿verdad? Dar ese paso adicional. Imagino yo que ya tienes, por ejemplo, tu pequeño como portafolio profesional, ya lo vas construyendo. Entonces es de tener listas todas esas herramientas que de repente te van a servir a dar ese paso. Con relación siempre, digamos, aunado al tema de la brecha digital, la verdad es un reto que pasa por, digamos, la educación. De repente no siempre todas y todos los jóvenes tienen acceso a la misma tecnología o al mismo tipo de tecnología. Sin embargo, es importante buscar esas herramientas que nos permitan ir reduciendo. Por ejemplo, haciendo el comercial, ¿verdad? En Tu Chance está también vinculado Capacítate para el Empleo, donde ustedes pueden encontrar una infinidad de cursos cortos, otros más largos, diplomados, donde ustedes pueden ir perfeccionando, digamos, esas habilidades, y donde nosotros como programa, por ejemplo, hemos tratado de promover este tipo de plataformas allá donde hay lugares donde no hay, digamos, oportunidades, o donde la gente no conoce, digamos, todas estas plataformas que están a disposición. Entonces, sí, yo confío en que en los próximos años esta brecha se va a reducir, se tiene que reducir, y no estoy hablando solo un tema de jóvenes, sino que como un tema de país. Eso tiene que ser una meta, digamos, de todas las instancias a nivel del sector privado, sector público, la cooperación, porque si no nos estamos quedando rezagados en comparación a otros países. Entonces, ustedes también, como jóvenes privilegiados, también tienen que ser esos embajadores, digamos, de esas organizaciones, de la tecnología, de sus conocimientos, porque no solo es tarea, digamos, de las empresas o digamos, de las instituciones públicas, sino que es tarea de nosotros como ciudadanos también el apoyar a otras personas, a otros jóvenes, para que, digamos, este tipo de brechas o este tipo de obstáculos vayan reduciéndose. Buenos días. Mi pregunta, son dos preguntas y van dirigidas para Rodrigo. Ya que al inicio usted comenzó mencionando que en su trabajo ha visto casos sobre la desigualdad y sobre la migración de los jóvenes. Entonces, mi primera pregunta es,
¿cuál es la brecha salarial que se ha visto en el mercado laboral con respecto a la desigualdad de género? ¿Y qué medidas cree que se han tomado y que se pueden seguir tomando para pues abordar esta desigualdad? Y la segunda pregunta es que ¿cuál ha sido el impacto de la migración en El Salvador con respecto a los jóvenes que se han ido del país por pues no encontrar algunas oportunidades, aunque usted ya mencionaba que sí hay, pero hay algunos jóvenes que se van, como puede ser el caso del compañero Mario, que él mencionaba que a pesar de que ya está graduado de ingeniería aeronáutica, pues le cuesta encontrar una plaza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de hecho, sí, en efecto, la brecha salarial por temas de género existe, es una realidad. De repente, siendo pragmático, también tiene muchas veces que ver por esos paradigmas que existen, digamos, entre ciertos empleos que son masculinizados o no. Por ejemplo, hemos enfrentado, tenemos que más bien enfrentarnos a la realidad de los empleos de las áreas STEAM, que tiene que ver con todo el tema de ciencias, tecnología, matemáticas, en donde lamentablemente las chicas, por cuestiones culturales, por cuestiones familiares, por distintos elementos, no están optando o no quieren optar, digamos, a este tipo de oportunidades que de alguna u otra forma pueden ser, digamos, un referente para mejores ingresos. Sin embargo, también es evidente que quizás ahora ha cambiado un poco la situación. Ahora cada vez vemos a más mujeres optando por cargos de liderazgo, cargos gerenciales, jefaturas, direcciones inclusive. Sin embargo, siempre existe, digamos, de repente alguna brecha donde podemos encontrar a hombres y mujeres en mismos cargos, pero de repente con ingresos diferenciados. También es una realidad, por ejemplo, el tema de digamos, el cuidado doméstico, estas actividades, digamos, productivas no reconocidas, se llaman, donde cada vez más tenemos que ir luchando por, digamos, reducir esa brecha, digamos, esas responsabilidades compartidas que tiene que haber entre hombres y mujeres y que de alguna manera no son reconocidas en nuestra sociedad. Creo que todo también pasa un poco por la sensibilización, digamos, tanto de empresas, de la sociedad en general, de las familias, donde tenemos que empujar cada vez más a una equidad e igualdad, ¿verdad? Digamos, de oportunidad, donde las mujeres puedan descubrir su potencial, sus habilidades para poder optar a otro tipo de, digamos, de empleos, pero al mismo tiempo es importante que, digamos, a nivel de sociedad empecemos a cambiar esos paradigmas que permitan hacer, digamos, un poco más equitativo e igualitario. Por ejemplo, en otros países, en Alemania en particular, brevemente, ya hay políticas, digamos, que vienen desde el Estado, donde, por ejemplo, no obligan, sino que dan el derecho, por ejemplo, a hombres y mujeres, a los hombres principalmente, de tomarse también, por ejemplo, un año para que ellos se dediquen al cuidado, digamos, digamos, de los hijos, del bebé recién nacido. Entonces, son ese tipo de cambios que nosotros necesitamos en esta sociedad. Obviamente depende de muchos factores, no únicamente de voluntad, sino que también de otros elementos macroeconómicos, si lo queremos ver así. Y por otro lado, en tu segunda pregunta, de qué sucede con todos estos jóvenes que, digamos, están yendo del país. En efecto, digamos, desde hace muchos años se habla del tema de la fuga de cerebro, ¿verdad? Donde hay jóvenes capaces que de repente no encuentran una oportunidad en el país, y eso es una realidad. Sin embargo, también hay que acotar de que la migración es un derecho, mientras sea, digamos, una migración ordenada. Nosotros como cooperación no estamos en contra, digamos, de la migración, sino más bien queremos promover una migración, pero una migración ordenada. La mayoría de países desarrollados están construidos, están constituidos a base de personas migrantes con capacidades. Sin embargo, ante esa realidad, creo que tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, como país, por orientar muy bien a los jóvenes, digamos, lo que mencionamos. Sí existen oportunidades, pero muchas veces tenemos que orientar a la juventud para que sea persistente, para que no caiga, digamos, en esa, no tentación, sino que a veces la necesidad los obliga, ¿verdad?, a migrar de manera irregular, pero tenemos que estar concentrados o también tener esa tenacidad, esa perseverancia de poder encontrar estas oportunidades en nuestro país o inclusive en nuestra región. Por ejemplo, estamos bajo el CA4, donde en teoría, ¿verdad?, tenemos movilidad, digamos, en Centroamérica. Sin embargo, es algo que nosotros no hemos explorado. Por ejemplo, de repente oportunidades en mercados más grandes como Guatemala o en Honduras. Pero al final de cuentas, la idea es que sí tenemos que, digamos, trabajar esa temática, pero tratar, digamos, de concentrarnos en estas oportunidades que los jóvenes tienen y tener esa perseverancia que yo estoy seguro que
que sí existen oportunidades que podemos ir adquiriendo. Muy buenos días. Primero que todo agradezco que se me concedan estas palabras y exponer mis cuestiones. Mi nombre es Jorge Flores y tengo dos preguntas. Una es un poco general y la otra es más particular. Bien, en síntesis, de lo que se ha hablado son de las limitantes en el empleo aquí en El Salvador. Y podemos hablar de dos tipos de limitantes, limitantes ambientales y limitantes individuales, pero que aún así tienen que ver con el colectivo. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas y cuáles han sido sus acciones para, de cierta forma, detener estas limitantes, tanto las limitantes ambientales y las limitantes individuales, por ejemplo? Y mi segunda pregunta tiene que ver con las limitantes individuales, por ejemplo, que muchos jóvenes, como se dijo en una parte, no están interesados tal vez en seguir adquiriendo nuevas habilidades, en seguir mejorando personalmente. ¿Dónde reside ese problema exactamente? Muchas gracias. Bueno, quizás a tu primera pregunta, digamos, ¿qué acciones habíamos tomado desde nuestro campo para poder de alguna manera vencer o reducir las limitantes? Pues ya les mencionábamos nosotros que pues de alguna manera hemos tratado de ofrecer una plataforma, pero también desde la parte de empresas hemos venido también dando mucha formación. Nosotros a los empleadores, nosotros en Crecer tenemos una relación directa con las áreas de recursos humanos de 20.000 empresas en el país y de las 1.800 que digamos concentran la mayor cantidad de cotizantes en el país. Le hemos venido ofreciendo formación a lo largo de los años a las áreas de recursos humanos en distintos aspectos sobre la gestión del capital humano, ¿verdad? Desde la perspectiva incluso de, digamos, tener plantillas con mayor mezcla de generaciones y cómo esa convivencia entre generaciones se puede desarrollar de mejor manera. Digamos que ese es, por mencionarte, uno de las acciones, y apoyar todos los esfuerzos de ferias de empleo, de congresos que entregan herramientas para emprendimiento, etcétera, que eso es también algo que ya venimos haciendo. Y dentro de la plataforma lo que estamos ofreciendo es una cantidad de recursos y herramientas para que el joven tome su propia vía de desarrollo, que eso ya va más para la parte personal. E inclusive el año pasado tuvimos una gira por las universidades, aquellas que nos lo permitieron, con coaches que estuvieron haciendo reflexiones acompañando a los jóvenes en una jornada de más o menos 1 hora, 1 hora y media, acerca de cómo vencer esas limitantes que uno mismo se pone. No necesariamente te las ponen de fuera, sino que uno mismo se pone. Eso, digamos, en cuanto a las acciones y cómo vencer las limitaciones propias. Creo que hay mucho de autoconocimiento porque muchos no sabemos que tenemos esas limitaciones, no somos conscientes. Entonces empecemos por el centro y descubramos que tenemos esos sesgos y luego veamos si alguien nos puede ayudar o si nosotros por algún tipo de recurso, hoy hay tantos audiolibros, hay tantos videos, hay recursos pues en exceso, creo yo, para ver estas historias que sí nos vayan demostrando que sí se pueden lograr hacer cosas relevantes en la vida, que sí se pueden cumplir los sueños, pero al final eso depende de cada persona, ¿verdad? Nadie nos puede cambiar si nosotros no queremos, ¿verdad? Entonces, yo diría ahí sí que tenemos todo el poder, está en nosotros. Gracias Ingrid. Gracias Rodrigo también, gracias Abelino, porque hoy han hecho historia en la vida de todos estos jóvenes que están acá escuchándolos. Por favor, un fuerte aplauso para los invitados. Gracias a ustedes por darse este tiempo y espero que todo lo que han escuchado y todos esos snacks que han recibido, bueno, se queden con ustedes y que pues los hagan vida. Ya pues al salir también van a tener su recompensa.
Ahora bien, para seguir todo este ciclo o temporada de formación, pues queremos invitarlos al webinar Inteligencia Artificial y Educación. Va a ser este viernes 26 de mayo a las 9 a.m. y ustedes pueden accesar a el Facebook y ahí van a poder registrarse para que puedan participar, ¿verdad? Entonces, acuérdense de, como conclusión de todo lo que hemos escuchado, saber sobre inteligencia artificial y educación, bueno, siempre va a ser de mucha utilidad para ustedes. Así que gracias y ahora otro fuerte aplauso por ustedes que han estado acá con nosotros. Ahora invito a Juana Jule, nuestra directora de la Fundación Gloria Crit y directora también del programa Oportunidades, para pues darles unas palabras de cierre. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, de verdad que siempre sabemos que causa más efecto que ustedes les cuenten estas cosas a los jóvenes a que nosotros mismos, ¿verdad?, repitiéndoles toda esta información. Pero yo sí quería cerrar con un mensaje. Me encantó, no recuerdo quién fue que mencionó que el punto de trabajar realmente es ganarse la vida. En inglés está esta palabra livelihood, que creo que ejemplifica lo que el programa y la fundación quiere para ustedes. Este no es una sobrevivencia, sino que ustedes hagan lo que de verdad quieren hacer y donde pueden poner sus mejores talentos al uso de la humanidad. Y recordando que siempre nos encanta que devuelvan a la sociedad, devuelvan a sus comunidades, porque el país es de todos. Entonces sí quería que tengan eso en mente, que es buscarse un livelihood, que si no encontrás trabajo en esto, pues más o menos con las actividades o lo que aprendiste, podés hacer algo más. Siempre les andamos preguntando qué están haciendo, y en San Miguel justo me encontré 2 jóvenes que estudiaron TMA y les dije, ¿qué haces? Bueno, no me iba a ir a San Salvador, pusimos un emprendimiento con 3 jóvenes y aquí los aires acondicionados, viera cómo nos da, y somos emprendedores y dueños de nuestro propio tiempo. Entonces dije, hey, qué bien, porque ellos ya encontraron una manera de poner a buen uso lo técnico y tener una manera de ganarse la vida. Entonces sí lo quería recordar porque recuerden, hay una red muy grande de ustedes, son 4,000 jóvenes. Entonces reach out y vean cómo le ha ido a alguien, cómo hizo, porque eso es invaluable. Y 2, yo sí quería abonar a los tips que les estaban dando, porque creo que también hay que ser muy auténtico en las entrevistas, porque uno quiere, cuando va a contratar a alguien, saber a quién está contratando, no solo el que te dice las respuestas que todos te dan. Entonces, saquen fortaleza también de las experiencias buenas y malas que han tenido, porque eso dice mucho de cada persona. Que si ustedes han vivido la pérdida de un padre de familia y ustedes pueden ejemplificar lo que aprendieron de esto, que si ustedes han tenido, qué sé yo, familia migrante o han tenido una oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, ¿por qué? Creo que esa parte denota mucho el tipo de persona que uno es. Y yo sé que no es que tienen mucha experiencia laboral, pero todos tienen experiencias que han vivido que pueden decir el tipo de ser humano que ustedes son, porque al final, técnicamente, si logran la entrevista, están calificados. Entonces, lo único que distingue es por qué agarrar a José María o por qué agarrar a José Manuel. ¿Por qué? Simplemente va a ser porque creo que este me comunica mejor, me dio buena vibra, conecté. A veces hay una parte que es un poco arte, ¿verdad? Ya en la entrevista, que la gente sienta que este va a casar bien con el otro. Y en este mes en particular he podido platicar con jóvenes de fase 1. Justo ayer fui a San Miguel y cuando uno ve a los jóvenes presentarse, yo no sé si algunos de ustedes se recordarán cuando nos conocimos, que ustedes entraron al programa, que se tuvieron que presentar en inglés, y ver justo ayer a estos niños diciendo, I am from Perkin, I am from Ana Moros. O sea, de verdad que te impacta porque ves desde dónde se inicia hasta dónde se termina, porque lo vimos después en el after office que tuvimos con los jóvenes ya trabajando, y ahora justo los vemos a ustedes que están como en medio del sándwich. Y el consejo que sí nos decían los del after office era cómo ellos se daban cuenta
de cuánto sabían. O sea que ahora que ellos ya están trabajando, de repente preguntan algo o dicen algo en la empresa y son ellos quienes levantan la mano. Yo sé algo de esto, yo sé un poco de esto, porque todos ustedes han aprendido, por lo menos un poco, porque nuestra meta ha sido que puedan flotar. Ya aquí que desarrollen los 4 estilos de natación es su decisión, ¿verdad? Pero todos aprendieron algo de programación, todos aprendieron a usar todo lo de Office, todos aprendieron inglés. Entonces al final valoren el conocimiento que tienen y levanten la mano, porque ustedes no saben cuánto saben, pero los empleadores tampoco saben que ustedes saben. Y solo les cierro con este ejemplo porque creo que esto lo resume. Carlos, un joven, también oportunidades, hizo una pasantía en Avianca y terminó en algo como finanzas porque solo ahí lo querían agarrar. Estando ahí, él vio que los compañeros se tardaban algo en unas cosas, unas fórmulas, y él metido llegó, no sé qué, yo puedo hacer algo para facilitar. Bueno, les programó unas macro, les hizo el trabajo tan fácil que el equipo lo llevó a comer, porque ellos no sabían eso. Ellos técnicamente sabían todo, pero eso de Excel no, y Carlos sabía de eso y no sabía de lo otro. Pero uno tomó el paso de decir, bueno, prueben, miren, si quieren. Y la gente estuvo abierta a probar que el talento joven te trae otras cosas que tú no las conoces. Entonces, al final, creo que es eso, como decía también Adelino, de aún con miedo, pues hacerlo. Y uno dar el paso y decir, pues yo algo aprendí, algo sé. Y eso sí se los constato y lo pueden platicar con los jóvenes que ya están trabajando. Que la magia que tiene un joven Oportunidades es precisamente esa voluntad y ese espíritu de proponer, de levantar la mano, de colaborar. Y eso nunca lo va a tener ChatGPT. Así que síganlo fomentando. Muchas gracias, jóvenes, y gracias, panelistas.